que viene a ser la síntesis de un proyecto político de cambio de vida para el Estado ecuatoriano, manifestaba que tiene grandes fortalezas, pero también hay aspectos que necesitan ajustes y que se acoplen al terreno de nuestra realidad. Entonces, este artículo y algunos más del marco constitucional tendrán que estar sujetos al procedimiento que están en la misma Constitución para cualquier tipo de reforma o cambio constitucional. De lo que le puedo leer de sus declaraciones de asambleísta, el tema del aborto queda tal como se aprobó entonces en la sesión del 13 de octubre pasado. Pasamos a otro tema, porque el Código Penal... El día miércoles tenemos de la próxima semana un taller con todos los compañeros asambleístas de bancada, con los que estamos recogiendo informaciones de tantas personas con la participación ciudadana para ir construyendo las leyes. Y quiero recordarles que este es uno de los primeros gobiernos que nosotros podamos recordar que está construyendo las leyes con la participación ciudadana, con la acción participativa del pueblo para ir tomando decisiones. Y es imposible en materia legislativa poder encontrar leyes que satisfagan a todos. Las leyes, no sé quién lo dijo, pero alguien lo dijo, solo son buenas las leyes que hacen felices a los pueblos. Pero nosotros somos seres humanos y estamos construyendo, viendo lo mejor para el Estado ecuatoriano. No con venganza, con dedicatoria, sino cumpliendo con la tarea que el pueblo nos ha dado. Estamos entonces atentos a la realización de ese taller y a lo que pueda definirse en Alianza País sobre el Código Orgánico Integral Penal. Y eso porque se trata del bloque mayoritario, cuyos votos son determinantes para la aprobación o negación de una ley y no se diga de un código. Somos mayoría, pero esa mayoría que integramos la bancada de Alianza País nos significa una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Significa que debemos cometer el mínimo posible de errores o de equivocaciones y que el pueblo ecuatoriano comprenda que somos seres humanos, pero actuamos con la más absoluta transparencia y motivación para que aquellas leyes sean las que mejor convengan a los grandes intereses de la patria. Como decía Juan Jacobo Rousseau en el contrato social, que las leyes deben ser aquellas que puedan acoplarse al terreno social. Si en el terreno social para el que van a ser aplicadas no se han creado las leyes que realmente se deben crear o aprobarse en el Estado, son leyes que generarán un impacto dentro de la sociedad. Tal como dice el titular de este espacio de diálogo legislativo en la conversación con el asambleísta Olger Chávez, estamos pasando revista a los temas controversiales que contiene el proyecto de Código Orgánico Integral Penal y por eso pasamos a una siguiente figura que contempla este proyecto, la responsabilidad penal en las personas jurídicas, asambleísta. Durante el primero y el segundo debate pudimos apreciar algunos argumentos que se presentaban desde los distintos sectores, manifestando el peligro que encierra que una persona jurídica sea responsable solidaria de lo que comete uno de sus empleados, por así decirlo. ¿Cuál es la lectura correcta que ustedes dicen tener respecto de este punto y que podrían aplicárselo en la redacción final? Mira, yo quiero aquí partir con lo que dice el artículo 233 de la Constitución. Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones. Habrán responsabilidades de carácter civil, penal y de carácter administrativo. Esta es una ley, la Constitución es erga omnes, significa para todos. Ya. Pero aquí hay una figura novedosa, que es el tema de las personas jurídicas. Ajá. Las personas jurídicas, de acuerdo al Código Civil, hay dos clases de personas. Las naturales de carne y hueso, que somos nosotros, que son sujetas de derechos y de obligaciones, y las personas jurídicas, que son entes ficticios, que no tienen existencia corpórea, material, pero sí pero tienen una existencia de carácter jurídica. Ajá. Entonces, pero detrás de estas personas jurídicas hay personas naturales que son los que cumplen su rol como tal y que permiten que esas personas jurídicas puedan, de acuerdo a sus estatutos y a su campo de acción, cumplir su rol dentro de la sociedad. Y al cumplir su rol dentro de la sociedad, nos estamos encontrando lo que dice este aforismo latino que recuerdo nos dieron en primer año de Derecho, ubi societas ibis jus,
que donde hay sociedad hay derecho. En esa interferencia intersubjetiva entre personas naturales y personas jurídicas, entonces es deber del Estado establecer un mecanismo de normación. Hay acciones u omisiones de las personas jurídicas que pueden generar en responsabilidades de cualquier naturaleza. Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en el tema ambiental, podríamos hablar en el tema ambiental, quienes... ¿Alguien que tala un árbol? ¿Vamos por ese lado? Si hablamos de una persona natural, podríamos hablar... Que se le juzga a la persona. Ya. Pero si hablamos de una compañía o de una persona jurídica, de un ente ficticio, que su comportamiento y su accionar dentro de la sociedad afecta o genera responsabilidades de cualquier índole. En el tema penal hablaríamos directamente en el tema penal, en el tema, por ejemplo, de narcotráfico, en el tema de las tratas. Por ahí como que se le ve con mucha lógica una aplicación de sanción a la persona jurídica. Hay un caso que también nos hacían llegar en estas conversaciones que estamos manteniendo respecto del Código Orgánico Integral Penal en los distintos programas de la radio y de la televisión, que un ingeniero civil es delegado por una compañía constructora para que construya un puente. El puente se cae, provoca la muerte de alguna persona. En ese caso, la sanción tendría que ser para el ingeniero que dirigió esa obra y también para la compañía a la que pertenece este ingeniero. Por favor, asambleísta. El proyecto del artículo 145 dice: homicidio culposo por mala práctica profesional. La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado en el ejercicio o práctica de su profesión ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Además, será inhabilitada para el ejercicio de su profesión por un tiempo igual a la mitad de su condena. Aquí hablamos de un tema erga omnes de carácter general. Entonces, ¿quién actúa? Primero, aquí hay que aclarar algo. De acuerdo al ejemplo que usted me acaba de manifestar, en materia penal hablamos de una infracción. Las infracciones se dividen en delitos y contravenciones. Los delitos pueden ser de carácter doloso, infracciones pueden ser de carácter dolosa o de carácter culposa. Las dolosas son en las que tienen la intención positiva de querer ocasionar un daño a otra persona. Aquel que deliberadamente saca el arma, hiere o mata a otra persona. Aquel que intencionalmente coge el volante y acaba con la vida de otra persona sabiendo que podía evitarlo y lo hace con la intención positiva. Y podríamos poner tantos ejemplos donde hay la intención positiva. El culposo tiene como características donde no hay la intención positiva. Es consecuencia de la negligencia, imprudencia, inobservancia de normas, de protocolos que le permitan cumplir con su misión a cabalidad. Por ejemplo, el caso del ingeniero o del arquitecto, que al hacer una obra ponen menos material de lo que deben poner, menos hierro o menos cemento. Las columnas quedan frágiles. Entonces, con el tiempo o pequeños movimientos telúricos se generan el desprendimiento sin movimientos telúricos. Entonces, ocasiona que una desgracia. Entonces, aquí hablamos de una compañía o de una empresa que se dedique a este tipo de actividad. Entonces, habrían consecuencias directas para aquel profesional, igualmente para la empresa. ¿Cuál es el efecto jurídico? Es que la responsabilidad viene que la persona jurídica estaría prácticamente, sería una de las causales de extinción. ¿Ustedes creen que entonces debe quedarse esta figura en el Código Penal? La infracción con responsabilidad penal para las personas jurídicas. Ya. Este tema indudablemente ha sido motivo de análisis dentro de la bancada de país. Hablamos que las responsabilidades son por acciones o por omisiones. Si esas acciones u omisiones generan un daño, un efecto que acaba con la vida de otra persona por su negligencia, por su descuido, por su imprudencia, inaplicación de protocolos, son hechos que generan indudablemente responsabilidades. Además de las responsabilidades de carácter penal, hablamos de las otras que son de carácter civil y también administrativa. En todo caso, este tema indudablemente que estaría encarnando responsabilidades y ajustes se tendrán que hacer dentro de la bancada de país. ¿En qué sentido? O sea, vamos indudablemente a ir revisando cada una de las disposiciones normativas de las que hemos aprobado en el Pleno de la Asamblea, así como las que tendrán que entrar nuevamente al debate,
en el pleno de la Asamblea. Y que pueden ser motivo de una reconsideración. Con la reconsideración allí sí, para Muy el bien. Ejecutivo con el derecho al veto que tiene, El presidente de la República. Sí. Ahora, lo importante y lo ideal es que salga bien hecha la tarea de ACAP y no esperar a que haya un veto del presidente de la República, ¿no es Bueno, cierto? por fortuna, esta es una de las atribuciones natas que forman parte del procedimiento parlamentario universal, y no sé si usted se acuerda que la ley orgánica de la función legislativa era la que no tenía la facultad el presidente para el veto. Y allí cuando se agrupó la oposición, formaron el gran frente de unidad, nos dejaron a nosotros en minoría y empezaron a entrar en una ruta de desestabilización política. Y recuerdo que yo planteé la necesidad de una demanda de inconstitucionalidad de esa normativa, no recuerdo, del inciso segundo parece, de la ley orgánica de la función legislativa. Entonces, por fortuna, y pedí que se dictaran las medidas cautelares, que el Pleno se abstenga de tramitar en la aprobación de este proyecto de ley, que el registro oficial se abstenga de publicar hasta que la Corte Constitucional se pronunciara de la constitucionalidad o no de esta disposición que afectaba directamente al Estado ecuatoriano, porque había una orientación de desestabilización política. Consecuentemente, el Ejecutivo es colegislador y tiene la facultad para poder ejercer el derecho al veto. Bien, avanzamos en otro caso de los que contempla dentro de los temas polémicos el Código Integral Penal que está en proyecto. La no afiliación al Seguro Social. En mayo del 2011 se realizó una consulta popular. El pueblo dijo que había que sancionarlo. Ahora ya se contempla en el Código Orgánico Integral Penal. Si nos recordamos cuál es la sanción que se establece para quienes no afilian a sus trabajadores a la Seguridad Social asambleísta y cómo podría quedar este tema ya en una decisión final del bloque. Mira, aquí es necesario dar lectura a la disposición. El artículo 242 del Código Orgánico Integral Penal dice sobre la falta de afiliación al Seguro Social. La persona que no afilia a sus trabajadores al Seguro Social obligatorio dentro del plazo previsto por la ley será sancionada con pena privativa de la libertad de 15 a 30 días y multa de 10 a 15 salarios básicos unificados del trabajador privado en general. Cuando se trata de trabajo doméstico, será sancionada con multa de 3 a 5 salarios básicos unificados del trabajador en general. Pero eso no le libra de la obligación de afiliarle. Ya vamos a hacerlo. ¿Ya? Cuando se trata de trabajo artesanal, será sancionada con multa de 1 a 3 salarios básicos unificados del trabajador en general. Las penas previstas se impondrán siempre que la persona no abone el valor respectivo dentro de las 48 horas después de haber sido notificada. Aquí vemos que el tema es general. Ya, hay algunos elementos además. General. Se van dando variantes dependiendo de las circunstancias, que terminan unos con pena privativa de la libertad y otros terminan con multa. Ya, en el caso de los artesanos, caso de las empleadas domésticas, pero al mismo tiempo mantiene una posición admonitiva la disposición, que una vez notificado tendría 48 horas para depositar. Si después de las 48 horas no da cumplimiento a este mandato, entonces ahí hablamos de lo que también aprendimos en primer año de Derecho, que es la coercibilidad. Es la posibilidad de aplicar la fuerza en caso de inobservancia e incumplimiento de la norma. Entonces aquí viene una acción coercitiva, es una sanción de carácter pecuniario en uno de los casos y en otros de carácter económica. Y que incluso también puede ser causal para que la persona jurídica pueda desaparecer si incumple con esta tarea del pago de afiliación a los trabajadores.